El aire era denso, cargado con el aroma del polvo y el tiempo. La tienda de don Pedro, el rincón del tiempo, era un santuario de objetos olvidados. Él era un guardián de historias, grabadas en la madera de los muebles antiguos y brillando en los ojos de las muñecas de porcelana. Conocía la historia de cada objeto, los susurros de alegría y tristeza que guardaban. Sin embargo, ninguno tenía una presencia tan inquietante como la muñeca de porcelana exhibida en un cojín de terciopelo. Sus ojos, dos pozos de un azul infinito, parecían seguir a quienes se atrevían a mirarla. Don Pedro, haz don Pedro. Su belleza es el canto de una sirena. No se debe tocar, pero algunas advertencias están destinadas a ser ignoradas. El destino, al parecer, tenía otros planes cuando María, una joven con ojos tan brillantes como el cielo caribeño, entró en el rincón del tiempo. María se sintió atraída por el encanto de la tienda. Pasó los dedos por los lomos de libros olvidados y trazó las tallas de antiguas cajas de música. Entonces, su mirada se posó en la muñeca. Su piel de porcelana brillaba tenuemente bajo la luz del sol, que se filtraba por la polvorienta ventana. La belleza de la muñeca era innegable, sus labios pintados congelados en una sonrisa melancólica. María, haz María. Es como si la muñeca misma me llamara, susurrando historias de una época olvidada. Ignorando las advertencias de don Pedro, extendió la mano y sus dedos rozaron su fría y suave mejilla. Un escalofrío le recorrió la espalda, un temblor de inquietud que rápidamente se transformó en fascinación. Don Pedro observaba, con el ceño fruncido por la preocupación. Sabía que no podía mantener oculta la historia de la muñeca para siempre. Con un suspiro, comenzó a hablar, su voz apenas un murmullo en la quietud de la tienda. Don Pedro, haz don Pedro, se llamaba Isabel. Isabel, explicó, era una niña risueña y llena de vida, que atesoraba la muñeca por encima de todo. La tragedia golpeó cuando una repentina enfermedad se extendió por su pueblo, llevándose a Isabel como víctima. Desconsolada, su madre enterró la muñeca con ella, creyendo que le traería paz. Pero Isabel, al parecer, no estaba preparada para descansar. Su espíritu, creía don Pedro, se aferraba a la muñeca, incapaz de encontrar la paz. A pesar de la inquietante historia, María no pudo acallar la fascinación que sentía por la muñeca. La compró y se la llevó a su vibrante hogar. Al principio, su presencia no era más que encantadora, pero a medida que los días se convertían en noches, se produjo un cambio sutil. El aire se volvió denso, incluso con el calor del sol caribeño. Unas sombras danzaban en las comisuras de los ojos de María, sombras que reflejaban la tristeza de la mirada pintada de la muñeca. María, haz María, estos susurros hablan de tristeza, de añoranza, de una soledad fría e interminable. Entonces comenzaron los susurros, suaves al principio, como el roce de la seda contra la piel, parecían emanar de la propia muñeca. Hablaban de tristeza, de añoranza, de una soledad fría e interminable que helaba los huesos de María. El sueño, antes un refugio, se convirtió en un suplicio, atormentado por pesadillas de una joven de ojos tan azules como las profundidades del océano. María, por favor, tienes que deshacerte de esa muñeca. No es normal lo que te está pasando. La antes vibrante María se volvió pálida y retraída. Su risa, que solía llenar su hogar de música, fue reemplazada por un silencio tenso. Hemos escuchado historias de maldiciones y espíritus inquietos. No podemos ignorar lo que está pasando. Sus amigos, preocupados por el cambio, la instaron a deshacerse de la muñeca. Hablaron de maldiciones y espíritus inquietos, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. No puedo simplemente deshacerme de ella. Es como si estuviera atrapada. María, antes tan llena de vida, estaba perdiendo su batalla contra el agarre invisible de la muñeca. Su presencia era un peso sofocante, arrastrándola a un mar de desesperación. No entienden. Hay algo que me impide dejarla ir. Estaba atada a la muñeca por un hilo invisible de miedo y fascinación, incapaz de liberarse. Finalmente, mientras su salud se deterioraba y las sombras a su alrededor se profundizaban, María se dio cuenta de la aterradora verdad. La muñeca no era solo una antigüedad, era un conducto hacia una tragedia que ella nunca conoció.
Desesperada, buscó a don Pedro, con el peso de la muñeca como una carga física en sus brazos. Don Pedro, necesito su ayuda. Esta muñeca, hay algo muy malo en ella. Don Pedro escuchó pacientemente mientras María relataba los eventos aterradores. No se sorprendió. Había visto la oscuridad acechando bajo la fachada inocente de la muñeca. Sabía que solo una fuerza poderosa podría romper los lazos que unían a María con la tristeza de Isabel. María, esto es más grave de lo que imaginé. Solo hay una persona que puede ayudar. Padre Antonio, un viejo amigo y un hombre de fe inquebrantable. Padre Antonio llegó a la casa de María cuando los últimos rayos del sol se rendían ante la noche. Era un faro de calma en la tormenta que había envuelto la vida de María. Examinó la muñeca, su mirada inquebrantable. Sintió el frío que emanaba de ella, un aura palpable de tristeza y desesperación. Esto no es una tarea para los débiles de corazón. Debemos enfrentar a esta entidad, esta alma perdida, y ayudarla a encontrar la paz. María, aferrándose a la esperanza en sus palabras, asintió en silencio. El escenario estaba preparado para una batalla entre la luz y la oscuridad que se cernía. El aire crepitaba con anticipación mientras Padre Antonio, su rostro iluminado por la luz titilante de las velas benditas, comenzaba el antiguo ritual de exorcismo. Palabras en latín, imbuidas de siglos de fe y poder, llenaban el aire. Cada sílaba un golpe de martillo contra las paredes invisibles del reino espectral. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. La muñeca temblaba violentamente en sus manos, su rostro de porcelana contorsionado en una máscara de ira y desesperación. Las sombras en la habitación se profundizaban, girando con una energía que enviaba escalofríos por la columna vertebral de María. Un viento frío azotó la habitación, apagando las velas una por una, sumiendo la habitación en la oscuridad. Entonces, tan repentinamente como comenzó, la lucha cesó. El aire, cargado de tensión solo unos momentos antes, ahora estaba quieto y calmado. La muñeca, una vez un recipiente de tristeza, yacía inerte en la mano de Padre Antonio, sus ojos azules mirando en blanco al techo. Las sombras retrocedieron, tragadas por la primera luz del amanecer que se filtraba por las ventanas. ¿Qué ha pasado? Me siento tan libre. María despertó como de un mal sueño, los eventos de la noche un borrón en su memoria. La muñeca se había ido, llevada por Padre Antonio para ser enterrada en tierra consagrada. El peso opresivo, que la había agobiado durante semanas, se había ido, reemplazado por una profunda sensación de paz. La maldición se había roto y tanto María como Isabel, al fin, eran libres.